¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer conocíamos los datos del paro que salían aquí en Canarias, también en la isla de Fuerteventura, unos datos que bueno, pues dejaban ciertas buenas sensaciones. En Canarias es cierto que el paro aumentaba un poco más de 2.700 personas, pero aquí en Fuerteventura la tendencia se mantiene más o menos estable en la creación y el paro baja un 0,6%. El número de parados ha aumentado en Canarias en el mes de febrero, 2.726 personas más, lo que supone un 1,46%, hasta situarse en un total de poco más de 189.000 desocupados. Son los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo. En comparación con febrero del pasado 2022, el mercado laboral de las islas, sí es cierto, se ve beneficiado y presenta casi 16.000 desempleados menos. Se trata de un descenso interanual del 7,78%, un punto y medio sobre la media nacional, y por provincias aquí en Las Palmas aumenta el paro en 1.746 personas. En cuanto a los sectores, el sector servicios es el más perjudicado, donde se incluye además el comercio y el turismo. En cuanto a la calidad de los empleos, en febrero se suscribieron en Canarias 2.369 contratos fijos menos que en enero, un 9,5%, pero casi un 50% más que en el mismo mes del año pasado. También ha descendido la temporalidad un 16% respecto a enero y casi un 40% respecto al año pasado. Esos son los datos. En Canarias aumenta el paro. Es verdad que parece que mejora, bueno, pues la calidad del empleo, se reduce también la temporalidad, que bueno, pues en los últimos tiempos el gobierno de España ha intentado, por lo menos así lo ha vendido, intentar trabajar en esa senda para que así sea. Y en Fuerteventura, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Los datos parece que se mantienen similares, ¿no? Sí, los datos parecen buenos y siempre vamos a tener el problema del paro estructural y el paro juvenil, que son los grandes estigmas que tenemos en la economía canaria, ¿no? Problemas que son difíciles de solucionar, pero en cuanto al otro tipo de, de desempleo y demás, sí que es verdad que se está notando una mejora, y yo incluso a veces tengo la sensación de que falta gente para determinados empleos que los empresarios no encuentran, y es complicado, sobre todo para empresas de servicios. Yo pongo el ejemplo, el otro día un amigo mío que es cocinero, dejó de tener empleo un día y al día siguiente ya estaba trabajando en otro sitio porque prácticamente se lo rifaban, tenía varias ofertas. Quiero decir que hay demanda de empleo y eso es bueno, desde luego. Ahora te seguiré preguntando porque sin duda sí que parece que la hay. José Chu Armas, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estos datos de empleo? ¿Qué te parecen? Bueno, la tendencia efectivamente no puede ser sino buena en relación a cómo los números de los que partíamos. En la pandemia pues se destruyó mucho empleo en Fuerteventura, en Canarias en general. Ese cero turístico pues planteó que muchas empresas no solamente tuvieran que ir a ERTE, sino además muchos despidos, y la situación se complicó, ¿no? Llegamos a tener 15.000 parados en Fuerteventura, casi el doble de lo que hay ahora. Fuerteventura tradicionalmente es una isla que estaba muy cerca del pleno empleo, había un 4.000, 5.000 desempleados de paro estructural. Efectivamente, estas personas que sí que están apuntadas en las listas de empleo, pero que no acceden por diferentes circunstancias, eso se considera un paro pues, relativamente bajo, ¿no? Es un paro estructural que siempre todas las economías mantienen. O sea, son índices muy bajos, ¿no? Lo que había en comparación con el resto del territorio español. Sigue teniendo Fuerteventura hoy día datos de paro bastante bajos, son porcentajes no irrisorios, pero no son los porcentajes que tiene el resto de la comunidad. En Gran Canaria y en Tenerife el paro es bastante más alto que en las islas orientales. La creación de empleo sigue siendo muy interesante y, como dice Javier, efectivamente hay incluso puestos de trabajo que no se están cubriendo y hay complicaciones para encontrar trabajadores, sobre todo en el mundo de la hostelería. Lo que sí es cierto es que es verdad que el empleo juvenil en esta isla y sobre todo esta camada de universitarios con trabajos relativamente técnicos no están encontrando empleo en sus formaciones, o sea, nuestros jóvenes que estudian ingenierías o en fin, incluso carreras de letras lo tienen más complicado, a menos que accedan a oposiciones, ¿no? Como son todos los profesores, médicos, etcétera, incluso funcionarios de carrera de todas las administraciones públicas de Fuerteventura. Cada vez que salen oposiciones entran. También es verdad que estamos en época en la que hay mucho paro, o sea, se baja el paro por diferentes contratos programa que las administraciones públicas hacen, y hay como, pues eso, 500, 600 personas trabajando en contratos de este tipo
que dentro de probablemente 5 meses no estarán trabajando, ya no habrá lesiones y no habrán este tipo de contratos, programas, porque esto es una práctica habitual en las instituciones, pero lo que sí está claro es que los números son positivos y que Fuerteventura no está generando desempleo ahora mismo y seguramente de cara a la Semana Santa se generarán bastante más empleo. Con respecto a lo que decía Joséchu, sí que es verdad eso, ¿no? Que nuestros jóvenes, para los que las familias, bueno, pues quieren una educación superior en el mejor de los casos y demás, luego cuando van a intentar entrar dentro del mercado laboral se dan cuenta que en Fuerteventura no hay para ellos. Quiero decir, eso es así. Jóvenes con educación superior que encuentren un empleo en Fuerteventura, pues yo creo que son muy pocos. Todos se tienen que ir a las islas mal llamadas capitalinas, ¿no? O a la península a desarrollar su labor profesional, cosa que es bastante triste y bueno, es algo en lo que el gobierno o los gobiernos tienen que empezar a trabajar de cara, bueno, pues a esa diversificación tan prometida y tan buscada, pero que hace falta que se pongan manos a la obra de ello. Sobre todo porque los datos lo que dicen es que el sector servicios es uno de los que claro, mayor índice de precariedad exhibe o muestra, claro, poca calidad del empleo, mucha temporalidad y es uno de los sectores mayoritarios en las islas. Y en este sector de servicios, aunque hay una buena oferta o hay demanda, una buena demanda de empleo, ¿no? Pero estamos recibiendo mucha gente que viene a trabajar en ese tipo de empleos, ¿no? Porque al final los hijos de las familias de aquí se tienen que ir fuera y para cubrir, a trabajar en otro tipo de proyectos y trabajos e historias, y tenemos que importar de alguna manera esos trabajadores, ¿no? Para cubrir tanto la parte de hostelería de camareros, cocineros, tal, como la otra parte de servicios de los hoteles. De pronto directamente también, Joséchu, hablabas antes de que hay, y lo hemos comentado en esta mesa varias veces, hay puestos de trabajo que no se consiguen bueno, pues cubrir, eso dicen los empresarios, pero también hay trabajadores o sindicatos que apuntan a que las condiciones no son demasiado buenas en el momento en que pues, tienen que cubrirse esos puestos. Eso está claro y eso es una conversación que hemos mantenido en esta mesa varias veces. O sea, la hostelería, que es el motor de la economía de Fuerteventura, casi en un porcentaje bastante más alto que en el resto del archipiélago, a la altura de Lanzarote a lo mejor, ¿no? Un 70 y pico % de la economía se basa el PIB está basado en este mundo y el resto pues casi o son funcionarios o se compensa de alguna forma porque el comercio de alguna forma también viene vinculado a la hostelería. Y efectivamente, pues los sueldos en la hostelería son los que son y eso no se le escapa a nadie. Las horas que se echan también son las que son. Las condiciones laborales son complicadas, el reemplazo es sencillo, o sea, si no estás tú, vendrá otro, en fin, las condiciones laborales, pues en ese sentido los empresarios aprovechan y efectivamente los sueldos son los que son. Es curioso porque baja en Fuerteventura en relación a los últimos datos, hay más contratos de mujeres que de hombres, un porcentaje muy parecido, casi un 51, un 49, pero esto no ocurre en el resto del territorio, las mujeres están accediendo al mercado laboral, aunque sí es verdad que en los parados que hay apuntados todavía las mujeres son más que los hombres, ¿no? Lo que sí es curioso es que en los sectores en los que hay una formación un poquito más fuerte, se habla de la gente que sale de formación profesional, de estos grados de FP un poco más tecnificados, o los mismos diplomados o licenciados, que no, creo que ya no se llaman así, pero la gente que viene del mundo universitario también tiene, los graduados. Tienen más complicaciones para acceder a lo que es el mercado laboral, a menos que se hagan autónomos y hagan sus propias empresas, pero incluso el mundo de los autónomos está retrocediendo en relación a los datos que teníamos hace un tiempo. Los autónomos además tienen una nueva espada de Damocles encima, que es los nuevos modelos impositivos que el Estado español quiere plantear o está planteando ya y, en fin, cada vez es más complicado para las personas con un cierto grado de formación acceder con garantías al mercado laboral en territorios como el nuestro, ¿no? Por lo que comenta. La hostelería es la gran acaparadora del mercado laboral y en la hostelería pues los sueldos, hay sueldos intermedios, es verdad, pero son los menos y la mayoría de los sueldos son sueldos que están en torno a los 1.200 euros y 1.200 euros en Fuerteventura ahora mismo encuentran la otra complicación. Si además vives en una zona donde la hostelería es la actividad comercial o la actividad principal económica, pues encontrar una vivienda acorde a lo que estás cobrando pues es complicado y esto es lo que los empresarios demandan, ¿no? Que no hay como estas personas, primero pagan mal,
o pagan relativamente mal en relación a otros puestos de trabajo. Recordábamos hace unos días que la hostelería dejó el año pasado 681 millones de euros en la isla de Fuerteventura y está repercutiendo en que el capital siga financiando sus propias circunstancias, no el empleo. Gracias a Dios, los salarios mínimos cada vez son más altos en este país, gracias a las políticas públicas del Estado español, y de alguna forma eso viene a compensar pues esa precariedad que había en el mundo de la hostelería. Hay una cuestión que también parece que entronca con todo esto, que conocíamos datos esta mañana, los publicaba el Confidencial. Javier, te pregunto, es sobre la economía sumergida. Dice el Confidencial que la Inspección de Trabajo de Canarias en 2022 destapó un 40% más de empleo sumergido de lo que venía siendo en los últimos años. Este tipo de trabajos en precario, muchas veces sin cotizar y sin estar dados de alta en la seguridad social, también puede influir en los números de empleo o desempleo. Sí, bueno, la economía sumergida es un clásico, ¿no? Pues no solo en Canarias, ¿no? En todos sitios, sobre todo sitios donde haya también pues este tipo de trabajo con una remuneración más precaria, o incluso con el tema de la inmigración, ¿no? Que muchas veces se juega con eso, porque la gente que no tiene papeles, todos sabemos que muchas veces trabaja en determinados trabajos en los que pues, no puede estar dado de alta, tal, y está ahí esa economía sumergida, o incluso gente que a lo mejor pues está en el paro, cobrando un subsidio mínimo, y por otro lado está haciendo arreglillos por aquí y por allá. Yo recuerdo en el sector del calzado era muy típico, ¿no? También el tema de pues, la gente hace muchos años, ¿no? Cobraban el sobrecito, ¿no? Y luego, pues ingresaban lo que ingresaban y tal. Quiero decir que eso aún es una rémora que tenemos ahí en el país y que de alguna manera, pues a ver si de cara al futuro pues empieza a aflorar todo eso, que redundaría en impuestos y en mejora de servicios para los ciudadanos. ¿Qué análisis haces, José, de esa economía sumergida? Como dice Javier, la economía sumergida es un clásico, y es un clásico del Estado español. Y básicamente parte del desempleo que está planteado en las estadísticas estatales y por qué el Estado español tiene estos altos niveles de desempleo en relación a economías cercanas, ¿no? O vecinas, está relacionado con esto. Hay mucho empresario cafre, entre comillas, que prefiere tener a la gente trabajando sin estar dado de alta en la seguridad social. Estas personas siguen cobrando, estas personas también son cómplices, ¿no? de la situación, porque además cobran prestaciones y de esta forma pues un poco sacan adelante sus economías familiares, y este coste lo estamos asumiendo el resto de trabajadores que sí cotizamos. Y, en fin, yo sí es verdad que en Fuerteventura me da la impresión, pero esto son impresiones, tampoco puedo yo va a ser una verdad sobre nada de esto, es que hay menos economía sumergida cada vez, que los empresarios son cada vez más serios en este sentido, y sí parece que en otras islas sí funciona, porque es más complicado acceder a los medios de producción, y son otros medios de producción, y sí hay, me refiero a Gran Canaria o Tenerife, que probablemente sea la mayoría de estas inspecciones de trabajo que se han hecho estos días, ¿no? Para mí es curioso, en cuanto a los datos que estamos viendo en Fuerteventura, cómo la economía está funcionando, o sea, ha pegado un fuerte tirón en el municipio de Pájara, que Pájara fue uno de los que más sufrió en la pandemia, porque por sus condiciones turísticas pues tuvo el cero más absoluto, ¿no? A lo mejor Corralejo tiene una parte más comercial y de alguna forma se escapó un poco mejor, pero Pájara está pegando un fuerte tirón en la economía. Ahora mismo hay, además de los trabajadores, hay 2.791 autónomos en Pájara. Y es curioso porque hay más autónomos que en Puerto del Rosario. O sea, son unos datos que en fin, que son bastante duros, ¿no? Y en La Oliva también, los números de autónomos son bastante altos. Entonces, da la sensación de que hay una nueva generación de trabajadores que se están incorporando a este autoempleo porque no encuentran otras condiciones laborales para mejorar, ¿no? O sea, en fin, esta sensación de querer tener una vida un poco mejor que ese salario mínimo de la hostelería. No, yo creo también que todo el tema de los autónomos, en el norte probablemente también sean muchos italianos. Sí, y en el sur también mucha gente alemana, ingleses, tal, que han venido para aquí, montan sus empresas y demás. Quizás no da tanto lugar a la economía sumergida tampoco. ¿No? Claro, yo creo el aumento de autónomos, sobre todo en la parte del norte, seguro que son muchos italianos. Yo sí, cuando estuve en es verdad, italianos, tal. Y tienes razón, porque el dato es al revés. 2.791 autónomos en La Oliva y 2.575 en Puerto del Rosario.
Pájara son 1.124. Es en el norte, tienes En razón. el norte tiene que haber, porque cada vez vienen más. Yo en el foro aquel que estuvimos de empresarios italianos, se decía que, bueno, que están montando muchas empresas, cada semana se montan. Entonces, bueno, es importante, eso se va a notar, afortunadamente. Sobre todo porque las personas quieren tener un nivel de Sí. dignidad, de sueldo y de salario que es más complicado acceder a través. O sea, si eres el camarero del restaurante blanco o verde o la camarera de piso del hotel de este sitio o del otro, pues este sueldo siempre lo vas a mantener en la misma línea, ¿no? Los italianos es verdad que están llegando con cierto capital y lo que quieren hacer es montar sus propios negocios y buscar su propia aventura vital en la isla teniendo unos niveles aceptables, ¿no?, de vida. Rescatando un poco la idea esta de la economía sumergida, Javier, te pregunto qué habría que hacer. No sé si comparte por un lado la sensación de Joséchu de que la economía sumergida en Fuerteventura ha ido disminuyendo, y por otra parte, para terminar de erradicarla, ¿qué habría que hacer? Entiendo que por lo menos mejorar la calidad del empleo, empezando por ahí. Bueno, la economía sumergida acabará cuando empecemos a aplicar las políticas de las inspecciones de trabajo y demás, como se deberían aplicar, los controles financieros como se deberían aplicar, porque aún se sigue moviendo mucho dinero negro en España. Diariamente se mueven cantidades ingentes de dinero negro, que ahí está, ¿no? Y se ha intentado con el tema, bueno, sobre todo a raíz de la pandemia, eso también ha cambiado un poco. Yo creo que gracias a un poco también el truco, ¿no?, que se usó, ¿no?, con aquello de no usar el efectivo y que todo pasase por transacciones con todo pago con tarjeta, Sí. ¿no?, o las transferencias, tal. Sí. Bizum ha sido un gran invento también para controlar los esas movimientos de transacciones, dinero, por lo ¿no? menos. Que antes la gente decía, no, toma el billete, tal, no, ahora va todo controlado, ¿no? Entonces, eso en los países del norte de Europa prácticamente ya no se usa efectivo, y es muy raro que alguien llegue a un sitio, a un banco con dinero en efectivo y lo ingrese y tal, porque todo se mueve con transacciones digitales. ¿Aquí en algún momento se hará? Supongo que sí, porque... Pero a mí me da la sensación de que ya está esto Sí, aquí. Quiero decir, sí. A mí me sorprende porque en Fuerteventura es de los lugares donde yo he vivido, por lo menos, donde menos implementación de, digamos, dispositivos para pagar con tarjeta y demás hay demasiadas sitios tiendas aún y que locales. te dicen, no, aquí solo efectivo. Exacto, sí, demasiado. Yo la sensación que tengo es otra, porque básicamente a nivel personal, esto es, cada cual tendrá su propia lectura, porque esto es muy subjetivo, ¿no? Pero yo no uso dinero físico, ¿ya? No lo uso. Es verdad que no he pasado a la tecnología de usar el móvil para pagar cosas, como se hace en otros sitios, y casi está institucionalizado en muchos lugares en Península o en las mismas Islas Canarias, pero hace tiempo que no uso dinero físico, y es verdad que antes sí se veía. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos un billete de 200, ¿no?, por ejemplo, o un billete de 500, ¿no? Que antes, pues, de alguna manera había... Yo de 500 hace muchísimos años, y de 200, que era un poco más normal, pues hace mucho. Lo que sí echo de menos en este sentido es la falta de cajeros que los bancos pues no tienen en esta ciudad, ¿no?, en Puerto del Rosario por lo menos, y luego como hay otros negocios asociados a los cajeros en los diferentes pagos de los municipios de la isla, que te cobran una comisión casi de 4 euros por sacar 20 euros, ¿no? Y eso sí es verdad que para las personas mayores o menores, en fin, en general para todos, es un sinvivir, porque tener un poco de dinero cash para cualquier transacción que hagas a diario, pues es bastante normal. Y si solo hay un cajero de un banco muy conocido que gana millonadas en el Estado español, en todo Puerto del Rosario, pues es complicado. Y tienes que irte al sitio a hacer cola y a buscar ese dinero, y efectivamente eso hace que... No sé si es una estrategia de los bancos para que fluya más el dinero negro o para que la gente haga más transacciones bancarias, pero lo que sí es cierto es que es un fastidio, ¿no? A mí me parece curioso, y es verdad que al final es algo subjetivo, pero voy a contar una pequeña anécdota que me pasaba en un negocio en Fuerteventura yo creo que fue en Navidad, haciendo compras navideñas, iba, y no es solo que te pusieran el típico cartel de lo sentimos, aquí no emitimos dinero en efectivo, sino que además me sorprendió porque era una especie de cartel con un párrafo bastante denso, que digo, bueno, voy a leerlo a ver qué pone, y es que explicaba el motivo por el que ellos no aceptaban pago con tarjeta, y decían que es que, claro, los bancos cobran comisiones que a ellos, bueno, para ellos prohibitivas prácticamente, y digo, hacía tiempo que no me paraba yo a leer sobre las comisiones de los bancos, y es verdad que hay que cogerlo con pinzas, porque yo creo que las comisiones, en función del importe siempre, pero no llegan ni al 1%, me pareció leer en ese momento. Entonces,
bueno, no sé si de verdad son comisiones tan prohibitivas para los locales. En general, las comisiones por compras en TPV, te lo digo con conocimiento de causas, no son altas y en muchos casos son, hasta cierto número de operaciones son gratuitas, me parece, y sobre todo después del tema del COVID, que la mayoría de bancos, bueno, pues decidieron que como iban a tener un gran volumen de operaciones, eso se bajó casi a niveles claro, y es que irrisorios. un 1% es caro, o sea, no debería de Creo que cobrarle ni a llega, nadie ni un siquiera. 1%, tiene que ser un 0, Muy algo, poco, claro. muy... A mí me da que hay mucho desconocimiento todavía, hay comercios que viven en otro plano existencial y que ven este tipo de tecnologías como algo lejano y no quieren lío. Yo he sido a una cafetería que efectivamente también no tiene tarjeta y cuando vas a tomarte ese desayuno porque te apetece, pues tienes que salir corriendo al cajero a poder pagarle al hombre, ¿no? Pues le preguntas, bueno, yo no quiero, pues no, si no quiere también es cada cual, pues que haga lo que crea conveniente, pero me parece que es un retraso y pierde incluso clientela, ¿no? por este tipo de situaciones. Y luego también el problema que yo me acuerdo cuando trabajaba en banca, todos los días tenían que ir con la recaudación a ingresártela a última hora del mediodía, tal, o a la mañana siguiente guardar el dinero y tal. Con el TPV no, claro. Con el TPV directamente les va a la cuenta y ya lo tienen que decir que es, A nivel es de una trámites comodidad también, ¿no? También es cierto que hay una parte de dinero negro que Es que ese se es el gestiona asunto. desde diferentes Claro. establecimientos que van relacionados con el dinero en metálico, ¿no? Y efectivamente, pues es verdad que hay... Yo creo que cada vez menos, pero hasta hace unos años había restaurantes que preferían cobrar en dinero físico que Para en luego metálico, declarar o no declarar, tal. pues pero todo lo que pasa por TPV hay que declararlo. claro, claro. todo, claro. Va a estar reflejado en la cuenta. Todo esto de aflorar dinero negro, de aflorar empleo en precario negro, pues debería de ser una máxima porque además se demuestra que esto todos somos capaces de pagar a la seguridad social con garantías y cada vez que tengamos una empresa y nuestros trabajadores estén en regla, pues seguramente no solo contribuimos a que la sociedad sea más justa, sino que además a la calidad de vida de nuestros empleados y a nuestra tranquilidad. Y la nuestra también, porque cuanto más recaudación haya de impuestos, se supone que tendremos mejores servicios también. Oye, con los visums, ¿qué va a pasar? Porque parece que hasta que llega una cantidad no se van a tener que declarar, ahora resulta que bueno, que quieren estar... que hay incluso artículos de prensa que te dicen, bueno, cuidado si tu abuela te da 50 euros por visum, lo tienes que declarar. Esto ¿os acordáis las campañas que se hacían antes sobre las bodas, ¿no? Los regalos de boda, que en principio hay que declararlos, ¿no? Cualquier movimiento de dinero o de regalos, cualquier tema oneroso, desde 1 euro, en teoría, tendríamos que declararlo a Hacienda. Otra cosa es que Hacienda pueda perder el tiempo en ver a ver qué te ha regalado tu abuela o tal. Quiero decir, Hacienda tiene cosas más importantes, tiene pocos inspectores de Hacienda para eso y obviamente esto lo deja pasar, ¿no? No puede dedicarse a, oye, a ver si el primo le ha regalado no sé qué o le ha pasado 20 euros para esta noche para ir a cenar. No creo yo que 50 euros sea ningún tipo de... No, lo que pasa es que sí que legalmente habría que tributar desde el primer euro. Eso sí que es verdad para cualquier tipo de transacción de este tipo. Ahora bien, yo creo que... ¿Por un regalo de tu abuela? Sí. Cualquier cosa, cualquier transmisión de dinero o de regalos habría que tributar la Hacienda por el tema de... Sería una donación, Claro. tal cual. Lo que sí que es verdad es que Hacienda tiene cosas más importantes, entonces si ve ellos... Yo he leído casos de gente, pues bueno, los típicos padres, que oye, que le voy a dar dinero para la entrada del piso de mi hijo. Pues eso Hacienda, si ve un movimiento de 20, 30.000 euros de una cuenta a otra, pues probablemente preguntará, dirá, oiga, usted no ha hecho el papelito de la donación. O si es un préstamo, hay que ir a hacerlo en notaría, ¿no? O con un documento en el que se diga que hay unas condiciones, ¿no? Que se va a devolver en tanto tiempo, etcétera. Pero bueno, el bizum, yo creo que Hacienda, pues ante la pregunta, que muchas veces los periodistas, la prensa les hace la pregunta, ¿no? Oye, ¿los bizums habría que declararlos? Y Hacienda dirá, sí, porque es una donación. ¿Vamos a hacer algo con toda la gente que se hace bizums todos los días? Pues no, tampoco, obviamente. ¿no? Pero entiendo que por lo menos sí que es una manera que tiene la Hacienda Pública de fiscalizar algo mejor que el dinero efectivo. Sobre todo con el tema, de hecho a Bizum se le ha puesto límites, ¿no? En lo que es la cantidad que se puede hacer las transferencias por el tema del blanqueo de capitales, el tema de la lucha contra el terrorismo y demás. Ya sabemos que en su momento teníamos un tope de 3.000, se bajó luego a 1.000 para controlar ese tipo de operaciones también y demás. Y bueno, ahí está, es lo que decíamos, a día de hoy es muy fácil controlar
para qué son los ingresos que se hacen, las transferencias que se hacen, qué uso se hace, qué tipo de gastos. Entonces, es bueno, ¿no? Yo creo que al final se controla el dinero y se controla también las acciones ilícitas que alguien puede hacer. Bueno, eso siempre acaba siendo una buena noticia, repercutiendo lógicamente en las arcas públicas. Bueno, vamos a abrir una ventana a la actualidad, hasta hora de la mañana. Joséchu, no sé cómo está la actualidad precisamente en Noticias Fuerteventura, si tienes algo de última hora que nos puedas adelantar. Sí, bueno, siguen buscando a un muchacho del sur de Lanzarote, pues parece ser que este hombre pues podría haberse caído al mar. Hay que recordar que estamos en una situación donde la fuerza del mar ha subido bastante y en este sentido pues recomendar a todos los que nos estén viendo o los visitantes, o si tienen oportunidad de recomendárselo incluso a otras personas, que tengan mucho cuidado porque hay bastante fuerza de mar, estamos en invierno y puede pasar casi cualquier cosa. Este joven de 26 años desaparecía antes de ayer en el sur de la isla, en la zona del faro de Pechiguera, y bueno, pues esperemos que todo haya sido una confusión y el hombre esté en otros avatares, ¿no? Y no haya pasado ninguna desgracia, pero se teme lo peor. También es verdad que seguimos haciendo un poco referencia a todo lo que ocurre con el caso Mediador, porque es noticia, es la información del día. Hablamos también de empleo, reconocimientos a la Cámara de Fuerteventura por su labor en la digitalización de las empresas, y además también hablamos de los 42.795 personas, ancianos, que recibirán 250 euros extras en sus pensiones no contributivas, que yo creo que es una gran noticia para estas personas y sobre todo para las economías familiares que están relacionadas con las personas mayores, ¿no? El baile de Taifa se pone en marcha, estamos esperando al día 29 de mayo, el 28 iremos todos en fila india a votar Dios sabe qué, porque esto cada vez está más complicado, pero el día 29 tendremos oportunidad de reencontrarnos todos en la explanada de Puerto del Rosario, porque ya se está planteando estos festejos del Día de Canarias. Se hacen eco también en Noticias Fuerteventura, si no me equivoco, de ese procedimiento para adquirir el taro de Teguerey, ¿no? Que sí. El Cabildo parece que quiere hacerlo sin tener que recurrir a la expropiación forzosa y están buscando a los propietarios, ¿no? Sí, Sergio Lloret planteaba ayer, esto es una vieja aspiración que tienen los vecinos de la zona de que el taro de Teguerey sea restaurado, pero también es verdad que las administraciones públicas no pueden restaurar un inmueble particular a menos que haya pues solicitud por parte de los propietarios, y que incluso es mucho más sencillo y más normal que lo adquiera la misma administración si se trata de un edificio de esta importancia histórica, ¿no? Y aparte que es el único taro que queda en pie en la isla de Fuerteventura, en pie por decir algo, porque en los últimos tiempos cada vez pierde una pieza, ¿no? Las últimas tormentas y lluvias también... Yo creo que si el presidente se empeña, antes de mayo lo tiene restaurado ya. Bueno, al parecer están actuando de oficio para restaurar la parte de... Sí, lo que se plantea es efectivamente buscar a los propietarios para valorar hacer una oferta de compra del inmueble y poder restaurarlo y poder incluso incluirlo dentro de estas zonas visitables de la isla de Fuerteventura en cuanto a patrimonio cultural, ¿no? Porque efectivamente los taros pues, fueron parte de la historia de este pueblo y hicieron mucho por los majoreros. Espero que si es así, pues se incluya dentro de lo que son las zonas visitables y que alguien en algún momento dado pues le haga un poco más caso a todo este patrimonio cultural que tiene la isla, que de alguna forma, si alguien le pone imaginación, pues podrían ser sitios realmente atractivos, ¿no? Para ir. Ahora mismo me da a mí que no lo son mucho. Con respecto a lo que decía Joséchu de que el 29 de mayo yo no había caído, es el día después de las elecciones, sí. Va a ser un baile de taifas con mucha resaca, gracioso, ¿no? Con mucha resaca electoral. Bueno, va a ser un baile de taifas atípico, en el sentido de que ya se verá y probablemente se vean algunas mesas de negociación en el mismo baile. Va a ser tremendo. Sí. Entre baile y baile, bueno, pues... Sí. La noche electoral además este año será larga, seguro. Seguramente que sí. Bueno, hasta ahora seguimos avanzando, lo comentaba Joséchu, el caso Mediador es lo que más nos está ocupando últimamente a nivel televisivo, a nivel mediático en general. Y bueno, pues se daban a conocer algunas informaciones precisamente en esta última hora. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, va a presentar una cierta denuncia, por decirlo así, ¿no?, contra el mediador por haberla implicado supuestamente en este caso. Ahora lo comentamos en la mesa. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, ha emprendido acciones legales contra Antonio Navarro Tacoronte, conocido
como el mediador. El presunto cerebro de la supuesta trama que lleva su apodo virtió lo que la consejera entiende por declaraciones injuriosas y difamatorias que atentan contra su honorabilidad. Tacoronte dijo que Van Ostende había estado al tanto de actividades irregulares ocurridas en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, una cartera que lleva estos últimos 4 años dirigiendo la propia Van Ostende. Las afirmaciones ella las desmiente y dice que atentan gravemente contra su honor familiar y profesional. Bueno, pues esto es lo que en las últimas horas dábamos a conocer en relación, Javier, al caso mediador. Otra de las políticas que Navarro Tacoronte ha querido o ha tenido a bien implicar, pues bueno, pues no le ha temblado el pulso, como es lógico y como están también anunciando otras muchas personas salpicadas por el mediador. Ya ha dado ese paso al frente, ¿no? Bueno, yo más allá de eso me estaba fijando en las fotos y lo que me resulta curioso es que ahora nadie conocía al señor Navarro Tacoronte, lo conocían de paso. Y esta mañana escuchaba a Juan Bernardo Fuentes hablando, ¿no? Decía que lo conocía de un par de veces, un poquito por encima, que él se había presentado. Yo, de verdad, o sea, veo las fotos, veo al señor sin camiseta, en actitudes tal, de chanza, tal, no sé, con señoritas de alterna y tal, con unas confianzas, y si te pones así en paños menores con cualquiera que te encuentras un par de veces, yo ya, quiero decir, entiendo que no tiene mucho, no casa mucho con todo esto que estamos viendo. Yo esas actitudes tan íntimas, ¿no? Sí. Compartirlas con otra gente a la que no conoces, me parece hasta un cierto punto extraño. Yo entiendo también que la consejera de Agricultura, cuando está viendo también que en su consejería estaban pasando ciertas cosas, ¿no? O el señor Navarro Tacoronte está diciendo prácticamente que tenía un despacho en la consejería adjunto al del director general, en el que hacía y deshacía como quería. Llegó a contar el otro día en la entrevista que escuché que cuando hubo una crisis de algo del ganado, de un barco o tal, sí, que estaba haciendo determinadas cosas en el baño de la consejería con otro de los implicados, ¿no? Pues yo sinceramente entiendo que, bueno, que esta señora se querelle o entre en acciones legales contra este señor Marcos Tacoronte, que está diciendo todo este tipo de barbaridades. Y luego, antes de que entre Joséchu, antes hablabas de economía sumergida. Pues hombre, a mí que un diputado nacional como Juan Bernardo Fuentes tenga solo 2.120 euros en efectivo en el banco, me chirría. Sospechoso, cuanto menos, sí, ¿no? Bueno, yo, en fin, en este punto estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con Javier, porque en realidad ya no sabe uno qué pensar sobre lo que está ocurriendo con este caso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Javier lo ha dicho claro, lo que dice Marcos Tacoronte. Lo que dice Marcos Tacoronte es lo que ha ido a misa en todos los medios de comunicación, y a mí lo que dice Marcos Tacoronte me resulta casi... en fin, no es creíble y cansino además, porque está en la línea de contar un cuento que tiene en la cabeza y que es su manera de entender qué es lo que está ocurriendo. Yo a quien sí conozco es a Juan Bernardo Fuentes, y desde el principio, cuando me preguntaban, me resultaba muy extraño que este señor pues se planteara en su figura hechos delictivos de esta guisa, ¿no? O sea, lo que es pertenencia a banda de no sé qué, cohecho y demás. ¿Qué haya pasado? Pues eso lo tendrá que dirimir un juez y seguramente pasará, pero no porque lo diga Marcos Tacoronte. En relación a las fotografías, por supuesto que las fotografías son reprobables, y ese es el nudo gordiano de toda la situación que le está pasando a estas dos personas, ¿no? Tanto a Taiset como a Juan Bernardo Fuentes. Las fotografías marcan un antes y un después en lo que uno plantea como moral para una persona que tiene estas responsabilidades. Es complicado que esté, pero bueno, ya el hombre, ya esta mañana también oíamos en Radio Sintonía pues sus explicaciones. Es verdad que es muy extraño que una persona que esté metida en este círculo y en esta vorágine de problemas, con denuncias, con portadas de periódicos, con prime time televisivo a todas horas sobre este caso famoso mediador,
pues salga a la palestra diciendo que no, que él es inocente y que no hay nada que hablar, ¿no? Efectivamente, claro, esto es vida privada de las personas y seguramente es lo que hablábamos. Sí, pero desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, un responsable político no debe hacer este tipo de circunstancias, máxime cuando está votando, pues efectivamente, legislación contra la prostitución. Pero la otra parte del juicio paralelo que se está haciendo es solamente en base a lo que dice Marcos Tacoronte. Pero ojo, es vida privada si estuviésemos hablando solo de la actitud moral de esta gente. Estamos hablando de que estas fotografías demuestran que hay una vinculación con el tal Marcos Tacoronte, Sí, pero que no se que niega. se estaban moviendo una serie de asuntos, que ha habido empresarios que han denunciado. No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Ojo, Que se han movido una serie de asuntos es lo que dice Marcos Tacoronte. No, y hay conversaciones, está el Sí, móvil, hay una investigación. Pero siempre lo que Si dice fuera solo Marcos- la palabra No, contra quiero decir, otro, no no es habría Marcos caso. Tacoronte. Pero siempre lo que dice Marcos No, Tacoronte. no, ahí nos equivocamos, no es lo que dice Marcos Tacoronte, Vea es lo que usted una jueza está No, investigando. una jueza investiga las conversaciones de lo que dice Marcos Tacoronte. Mira las transcripciones de las conversaciones, porque yo he perdido el tiempo en eso. Todas las conversaciones es lo que dice Marcos Tacoronte. Probablemente haya... Una jueza no investiga si no hay indicios. No, una jueza investiga si hay indicios. Y que Claro. hay indicios no lo puede negar nadie, porque eso Hombre. está bastante claro. Pero indicios de pertenencia a organización criminal, etcétera, etcétera, es lo que dice Marcos Tacoronte. No, la jueza si investiga organización criminal y tal, están acusados de eso. Sí. Es porque la jueza ha Están visto investi- indicios, está- no está- porque el Marcos Tacoronte ha dicho no sé qué. Están investigados, que Claro, es la fórmula correcta. claro, investigado por organización criminal, tal, no sé. Quiero decir, Es al final curioso, es perdona. porque la jueza lo estima. Es curioso porque Pero hoy lo justo, perdonen, No, no Marcos hacer un apunte, Tacoronte. Pero no en es un la hecho tertulia, juzgado. En Radio Sintonía esta mañana decía, cuando le preguntaba por la cuestión del caso a Juan Bernardo Fuentes, no sabía prácticamente enumerar los delitos por los que se le estaban investigando. Es decir, es como que se quedaba titubeando, no sé si como consecuencia de un poco pues los nervios y demás, pero es como decía, yo tengo claro que no los he cometido, pero no atinaba a reproducirlos todos, que no lo sepamos nosotros, Es que pero que eso no lo no sepa está él, en la que, larga. claro, pero Pero- que él está siendo investigado por esos delitos. Pero más allá de eso, yo entiendo. Eso también puede implicar que el desconocimiento sobre los delitos es la importancia que da a los delitos. De todas maneras, estos son factores psicológicos de las personas delante de un micro. Claro. En cualquier caso, yo reitero, o sea, probablemente haya causa y haya investigación, pero lo que ha trascendido es la misma información, o sea, todo lo que se ha filtrado del sumario, porque esto es una filtración y esto es ilegal en este Estado, o sea, no puede haber filtraciones de juicios de este tipo. Toda esta filtración que ha habido desde ese juzgado de Tenerife, lo que plantea es que este señor le habían ingresado 15.000 euros al Club Deportivo Tetir, y 15.000 euros del Club Deportivo Tetir están justificados según el Club Deportivo Tetir con factura. Cuando Javier Tendero dice que este señor tiene 2.500 euros en el banco y le parece raro, pues a lo mejor pretendía que tuviera 600.000 y no los tiene. O sea, ¿qué es lo raro de tener solo 2.500 euros? ¿No lo entiende? ¿Qué es lo raro? Javier, ¿qué es lo raro? ¿Qué te parece? Yo lo raro? entiendo que un diputado nacional que cobra bastante más, que aparte es empresario, que tiene tal, Pero- no sé, pero- 2.000 euros es raro. Y te lo dirá cualquier juez y cualquier inspector fiscal, cualquier inspector de Hacienda te lo va a decir. Pero ¿qué tiene el dinero? ¿Metido en una olla detrás de la casa? No sé, pero No, para se lo gastará. Para un en inspector sus de Hacienda inversiones. es raro. Sí, pero si lo tiene justificado y se lo gastará Bueno, en pues sus eso es lo que hay que inversiones. ver, eso es lo que tienen que ver, ahora es lo que tendrán Es lo que que se está dirimir. investigando, justamente. Yo no me atrevería a juzgar a nadie por el dinero que tiene en el banco, sobre todo cuando es poco. Cuando es mucho, No, cuando es mucho y está declarado. y Cuando está es en el mucho, banco, mucho sospechoso. y Cuando es demasiado poco, quizá también lo sea. cuando es mucho y está en el banco, no hay problema, porque ha tenido su cauce legal para entrar y tal. Lo raro Pero es cuando sí, ves que pero- alguien que vamos. lleva un nivel de vida alto. Sí, pero y si usted me dice que yo tengo una tiene nómina- 100 euros en la cuenta, dices, ostras. tengo una nómina de 4.000 euros, que no me importa ponerla en el banco cada vez que la cobro, pero tengo 2.500 en el banco, pues ese dinero pues, me lo habré gastado donde me dé la gana, básicamente. Por eso estará ese dinero en el banco, porque eso no puede ser un juicio de valor alrededor del comportamiento de nadie. No, pero sí donde, que es verdad donde que quiera es raro, tenerlo. que es raro. Para cualquier inspector Es de la raro. Hacienda te dirá que es raro. Es raro porque es sembrar un poco la duda, ¿no? Pero yo no creo que esa sea la parte de... Y A luego, ver, y luego lo que decimos, es lo que dice Marcos Tacoronte, hombre, a mí si Marcos Tacoronte dice que yo he hecho no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto, me voy, pongo una denuncia al juzgado y el que acaba jugando es Marcos Tacoronte y no yo, y no me meten en la No, cárcel. pero Ni eso- me investigan, pero eso es porque lo- no hay pero- pruebas porque a porque veces es parece falso. que Navarro Tacoronte está siendo que es investigado. falso, Pero, ¿no? eso es lo que está ocurriendo. No, no es lo que está ocurriendo. La consejera ha puesto una denuncia,
los diputados del Partido Socialista van a poner denuncias, Claro. o sea, todo el mundo va a denunciar. Pero lo que me refiero es que los que están investigados por lo que haya dicho el señor Marcos Tacoronte es porque hay indicios de que hay delito. Y no han puesto denuncia. Claro. No, hombre, tú no puedes ponerle una denuncia a una persona en medio de un proceso de investigación. Habrá que, Pero si te investigan porque hay indicios, tendrá claro. que dirimir el juez qué es lo que ocurre con esto. Ahora, el proceso tendrá que caminar. Ya decía el abogado Raúl Miranda cuando a la salida de los juzgados en Tenerife que esto puede ser un proceso que se alargue mucho, Sí, claro. básicamente porque la investigación es muy larga y hay muchísima información, y en relación a esa información habrá que ver. Yo hablo desde un punto de vista personal y como conocedor un poco de la realidad de la isla y de la idiosincrasia de estas dos personas. Que no digo que no haya delito, seguramente, porque todo apunta a que hay delito, pero no a la magnitud del delito que se quiere apuntar. Probablemente claro que no. Y lo que veo aquí es una maniobra previa a un proceso electoral de una información, como hablábamos ayer, que ya sabían todos los partidos políticos hace 5 meses o 4 meses. No al nivel de lo que estamos viendo ahora, pero sí que había unas ciertas imágenes que podían dañar la imagen, valga la redundancia, de estas dos personas. Y por extensión de del partido político que representan, ¿no? Todo esto ayer se paraba un poco en relación a que hay posibilidad de que este tal Marcos Tacoronte empieza a abrir el ventilador a otras formaciones políticas. Seguramente. Entonces todo el mundo está recogiendo velas porque ayer veíamos cómo se contradecía el presidente del Partido Popular, al que todos consideramos una persona muy seria y que acaba de llegar a la política, y cómo la posibilidad de que el gobierno de 2015 de otra formación política pues podía estar afectada con las barbaridades que puede decir este señor Tacoronte. Yo cada vez que lo veo en televisión, de verdad, me da la sensación de que estamos dándole pábulo a un tipo bastante, no peligroso, porque este hombre no sería peligroso si no estuviéramos en política electoral. Nos tenemos que acordar también de quién destapó todo la Gürtel. ¿Os acordáis del Yonki y el dinero, no? Que también era un personaje de allá. Pues mirad todo lo que ha pasado después, Orange Market, tal, no sé qué, todo eso se destapó porque un señor... Pero el Yonki y la Gürtel llegó a ser un cargo público. Este señor Tacoronte no es nada. Esto es un... No, pero el Yonki y el dinero era un asesor. Uno que de pronto... No, fue concejal de algún ayuntamiento de la zona de su pueblo. Pero en su momento, el momento Gürtel, era un señor que era asesor, que de pronto se le cruza el cable y piensa como ¿no? Un arrepentido, ¿no? Yo es que era muy malo, yo me iba mucho de juerga y ahora soy el yonki, yo era un yonki del dinero y ahora lo que quiero es limpiarlo todo y he hecho toda la información que tengo. Escúchame, Marcos Tacoronte no es un arrepentido. El otro día decía que había perdido lo que más quería en la vida. Pero esos son los cuentos que hace este señor. ¿El otro? No. El otro puede que fuera. Cada uno cuenta su cuento, al final, ¿no? A este señor lo cogieron con el carrito del helado. Y al yonki el dinero también. No a este nivel de llegar delante de un juzgado y decirte, a ver este teléfono. Hombre, esto no tiene ni de lejos que ver con la Gürtel. Esto es un juegos de aprendices con aquello. Ayer les contaba que si ustedes no lo sabían, pues probablemente los telespectadores tampoco lo sepan, cómo es la trama de todo esto, cómo ha sucedido. O sea, este teléfono, la denuncia parte, me imagino que muchos telespectadores sí lo sabrán, pero la denuncia parte de un ex consejero del Cabildo de Tenerife de Deportes, al que, con una tarjeta que comparte con Marcos Tacoronte, o sea, de una relación de amistad, tiene una tarjeta de estas de prepago que el señor Tacoronte se va al Corte Inglés y compra 4 relojes y se gasta 2.500 euros. Con estos 2.500 euros hay un problema, que es que la mujer del consejero le coge el cargo. Una pregunta, ¿y estas tarjetas de prepago de 2.500? No las conozco. ¿De dónde salen? ¿De dónde sale ese dinero? Y por ser amigo, yo nunca tenía una tarjeta compartida con un amigo. Para comprarme 2.500 euros. La primera vez que oí hablar de esta tarjeta fue cuando la pedía el general de la Guardia Civil, que decía, mándame una de esas tarjetitas buenas que tú tienes. ¿Y esas tarjetitas buenas son dinero público? ¿Qué es eso? No, dinero público no. Estas tarjetas deben de ser, yo lo que entiendo son tarjetas que uno recarga. Yo, José Yo Armas, recargo una tarjeta y se la doy al señor Cristian. Y Cristian se la funde. Yo en mi vida diaria no hay nadie que me dé tarjetas con 2.000. No, pero vamos a ver, todo este cuento, esto tiene que ver, seguramente será otra pieza separada. ¿Por qué tiene una tarjeta y por qué? O a lo mejor... Piezas hay mucho, y piezas. Me pierdo si no me dejas terminar el argumentario. Si este señor, al final, le dan las perras o no le dan las perras a la tarjeta, esto es un cuento que no lo vamos a discernir ni tú ni yo, ni nadie. Lo cierto es que se gasta 2.500 euros en relojes, la mujer del exconsejero le pide explicaciones, una mujer que parece que es abogada, este consejero se asusta ante la situación familiar que se le presenta y dice que le han robado la tarjeta y que va a denunciar. Se va a la policía y denuncia a Marcos Tacoronte, su amigo al que le había dado la tarjeta,
por haberle dado tarjeta. Cuando Marcos Tacoronte se presenta a hacer frente a la denuncia con su abogado, a la jueza le dice que ni hablar, que tiene unas conversaciones de WhatsApp en las que acreditan que esta tarjeta es de los dos y que él se gasta las perras de los dos como él quiere. Entonces, cuando la jueza va a pedir el teléfono, el abogado dice que no, que el teléfono no se lo puede dar porque hay otras conversaciones que pueden incriminar a más gente. Entonces es cuando salta la alarma. Y es cuando la jueza agarra los móviles y empieza a desenmarañar pues, todas estas conversaciones extrañas que tiene Marcos Tacoronte con cualquiera que quiera verlo y todas estas imágenes que al final se está viendo que las graban terceros, o sea, son las mismas meretrices o señoritas de compañía las que con teléfonos móviles que les compra Marcos Tacoronte graban todas las conversaciones. Entiendo que no todas, ¿no? Pues si son 60.000 fotos, pues yo creo que no todas serán en ese contexto. Deben de ser casi todas, porque ayer se veía otro vídeo que se filtraba, que se está viendo cómo... esto es sencillo, o sea, conocemos cómo es el mundo selfie, una de las muchachas, porque lo que no se explica es cómo todos se dejan grabar. Y a mí me da la sensación de que es que las muchachas disimulan como que están haciendo cosas y están grabando todas las conversaciones. Y hay muchas conversaciones grabadas que salen de contexto y sacadas de contexto, pues pueden parecer, mira, pues ya están estos señores haciendo negocios con la NASA. Pero no parece, Javier, en serio, que hombre, hay todo salte... que sale Marcos Tacoronte con esto haciendo un selfie con todos ahí, sin camiseta, sí. que es como... También es que cierto. Sin querer no fue la foto. Y más allá de eso, yo ya empiezo a pensar, yo estaba pensando en películas, como siempre, ¿no? Yo ya no sé si esto es de Berlanga, por lo que estabas diciendo. De Torrente. O de los hermanos Coen, a mí me recordaba a Fargo, todo eso de los horrores, un error detrás de otro. Demasiado nivel para comparar. Error detrás de otro, que lleva al desastre. No sé. Es más Santiago Segura, hombre, en serio. Es menos nivel. Respetando a Torrente. Y además viendo el contexto, en medio de la pandemia, cuando no salía nadie a la calle, cuando los diputados tenían una cierta libertad de movimientos en relación al resto del vulgo, ¿no? Porque en ese caso ya te creces un poco más, empiezas a hacer grandes comilonas y empiezas a ir a sitios y empieza a distorsionarse un poco la realidad, como a todos nos ocurrió en medio de la pandemia, en aquel momento en el que estábamos todos encerrados en casa, y estos señores pues empezaron a irse un poco de madre. Y cuando se suponía que ni ellos deberían poder haber hecho eso. En claro, absoluto. De todas maneras, en la conversación de Juan B. Fuentes esta mañana en Radio Sintonía, que yo creo que es un documento bastante interesante desde el punto de vista periodístico, pues efectivamente sigue negando la mayor y sigue dando argumentos para plantear que aquí hay muchos más hilos que desentramar que él dice que no van con él, ¿no? Tú que estabas escuchando la entrevista antes en redacción y que entiendo que habrás hecho un análisis, no sé qué valoración haces. Efectivamente habrá que escucharla al completo, pero... Ya les digo que todo este caso da la sensación, no solamente por la entrevista, sino por lo que ha venido ocurriendo, en que la información, estamos todos bailando al son de este señor Tacoronte. Y el señor Tacoronte, cada vez que salta a un medio, suelta otra posibilidad de duda en relación a cualquiera de los representantes públicos en Canarias o en el Estado español, ¿no? Y cuando va soltando posibilidades de duda, la va recogiendo diferentes medios afines o no a uno u otro partido, ¿no? Porque hay que ver ahora cómo está OK Diario, cómo está el tal Negre que vamos, en fin, para darle de gorrazo, y cómo están los medios afines al Partido Socialista y a la izquierda, en teoría. Hay una división en general de la información. Oyendo a Juan Bernardo Fuentes, pues uno duda de que efectivamente este hombre fuera capaz de meterse en este embolado, pero sí es verdad que hay visos de que haya muchas cosas que son reales y a lo mejor sin darte un poco de cuenta, ¿no? Se habla de si el bolígrafo, ¿no? O sea, que si se pagan con bolígrafos, dame 3 bolígrafos, dame 4 bolígrafos. Y hoy a Juan me le preguntaban por el bolígrafo, y dice, no, pero si el bolígrafo este es un bolígrafo de publicidad que me dio... En fin, para todo hay una respuesta, para todo hay una conversación, y todo esto, a mí lo que me apena es que que pueda desviar el voto de un sitio a otro, lo digo incluso por el Partido Popular, que puede verse afectado con estas nuevas declaraciones, y que no sean cuestiones de gestión pública, ¿no? Y que todo esto derive en otras circunstancias por que hay corrupción, atajarla, pero es que no hay otra. Te pregunto, Javier, también, analizando de forma un poco más profunda las implicaciones electorales que esto puede tener para uno u otro partido, me da la impresión de que, sin duda, o quizá tú me lo pongas en duda ahora, pero uno de los sectores más favorecidos de todo esto, o de que se hayan dejado a un lado otro tipo de cuestiones, puede ser la parte de Podemos, del Consejo de Ministros, del Gobierno, porque la ley del sí es sí se ha corrido un tupido velo en las últimas semanas, últimos días. ¿Le puede venir bien? A Podemos, no. Yo creo que
que a nivel nacional, si la trama no se empieza a desviar para otros sitios, a nivel nacional yo creo que el Partido Popular puede ser el beneficiado de alguna manera. Vox también, ese pacto de derechas. Podemos no estar en situación de aprovechar nada de este tipo, quiero decir, podemos estar en un proceso, como decíamos ayer, ¿no? Con el tema de Yolanda Díaz y tal, ellos ya tienen una propia batalla interna que tienen que dirimir de aquí a noviembre y que su batalla interna no va por el lado este, quiero decir, al final Yolanda Díaz y Irene Montero van a estar de acuerdo en que lo del Tito Berni y tal es un escándalo y tal, pero ellos tienen problemas internos de verdad profundos. La ley del sí, el sí, son cosas que les afectan, que están dirimiendo a nivel interno y sobre todo el tema de la organización. ¿Quién va a mandar en el proyecto que salga? Porque tiene que salir uno. Si se presentan dos, fracasan. O sea, si en noviembre la izquierda a la izquierda del PSOE presenta 2, 3 proyectos, olvídate, o sea, están muertos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Podemos tiene su propia dinámica de conflictos ahora mismo y ahora hay que tener en cuenta que dentro de una semana, el 8 de marzo, es el Día de la Mujer y hay que tener un poco claro qué es lo que ocurre con la ley del sí, el sí. Ha pasado a un segundo plano, hay muchas cosas que han pasado a un segundo plano, o sea, el caso Kitchen, que eso sí que es una auténtica barbaridad, el caso de los WhatsApp que se planteaban con el presidente del Tribunal Supremo, en fin, que todo esto tiene otro calado político que no está trascendiendo y que lo está tapando todo, un escándalo de provincias, porque no deja más de ser que eso, un escándalo de diputados provincianos que van a Madrid y se creen que son, en fin, o directores generales, porque ahora también da la sensación de que este de Sanidad, el dimitido Honrado Domínguez también va a estar un poco más implicado a partir de ahora y son ese tipo de pequeños tiranos que aparecen en las administraciones públicas asociados a láteres, a los partidos políticos, que van cogiendo un cierto cogote, ¿no? o peso y se creen que están por encima del bien y del mal. Pero en cuanto a moralidad, no en cuanto a delinquir, porque ahí ya eso lo tendrá que Pero más allá de eso, que lo hemos debatido varias veces, ¿qué implicaciones electorales quién se puede ver beneficiado? ¿Qué pasa con ese votante que a lo mejor se desencanta del... De cara a las elecciones municipales, efectivamente, yo más que... Si hablamos de Fuerteventura, yo en Fuerteventura temo una desmovilización del voto de izquierda, o sea, y entonces, no es que tema, entre comillas, ¿no? Es un eufemismo para decir lo que puede ocurrir. Y por tanto, pues a quien no favorece es al Partido Socialista, a quien puede favorecer más en esta tesitura es al posible pacto ya cerrado de Coalición Canaria-PP al Cabildo, que podría ir en cascada en el resto de Fuerteventura si la cosa se coloca de esta manera. De todas maneras quedan 2 meses, de aquí a 2 meses, pues todos calvos. En este sentido pueden ocurrir 1000 cosas. Que el PSOE acaba como un partido mártir y se produzca el efecto perverso que se planteaba con la situación del caso mediador. Pero por lo pronto, quien efectivamente está perdiendo y tiene un buen boquete en el barco es el Partido Socialista. A nivel Gobierno de Canarias da la sensación que también. Hasta ayer Ángel Víctor Torres estaba tocado, pero esta situación que plantea el Partido Popular con las declaraciones de Domínguez, que sí que no, pues le dan un cierto salvavidas. Pero me da la impresión de que es a nivel nacional donde más daño está haciendo al PSOE. O sea, es a la credibilidad del gobierno y a la credibilidad del presidente del gobierno y sobre todo en palabras como las de Cuca Gamarra. Si tienes 15 diputados que pueden estar metidos en una trama de este tipo, tienes 1/3 de los diputados del Congreso que son corruptos o podrían ser corruptos. Y esto es complicado de debatir, a menos que lo que están haciendo, o sea, amenazar con 1000 querellas y con 1000 demandas en relación a todas estas cosas que se pueden decir, porque lo que parece obvio es que estos 15 diputados, si fueron o no a cenar, no eran corruptos, eran simplemente unas personas que estaban convidadas a una cena. Pero es fácil decirlo y ya, por lo menos inocular ese mantra en la opinión pública. Ese es el asunto. Y todo este mantra inoculado con fotografías del tipo que tenemos es lo que está creando ese estado de tormenta perfecta, efectivamente. Lo que estábamos hablando antes, algo nombrado de algunos medios, los de Javier Negre, de tal, Alvise Pérez, tal, todo esto al final mueve también mucho voto populista. Claro. De cara a unas elecciones, de cara a noviembre, ¿no? a las regionales y municipales, ahí va a ser más difícil, ¿no? Porque al final muchas veces lo que decimos siempre, ¿no? Que se votan las personas y proyectos de personas y tal. Pero a nivel de las nacionales esto va a ser constante, además como la pieza y las diferentes piezas se van a alargar en el tiempo y van a seguir sacando cosas y van a seguir... Hay que tener en cuenta que Vox estaba en horas bajas, Olona disparando por otro sitio, tal, no sé qué, estaba medio desmembrado, la moción de censura esta con Tamames, que ya veremos, que va a ser espectacular, pero más allá de eso, Vox
estaba perdiendo un poco de fuelle, ¿no? Todo esto, ellos están ahora mismo en su salsa, es decir, con escándalos, sacando constantemente, Negre, Albice y tal. Entonces todos sabemos Claro, que trabajan a favor de Obra, ¿no? De Vox. Entonces, bueno. Pero por eso les decía que para la democracia no es sano que este tipo de cuestiones en las que un mono con una escopeta, como se ha catalogado a este señor Tacoronte, Navarro Tacoronte, Marcos Navarro Tacoronte, pues pueda desviar toda la atención hasta este punto. Porque si en una sociedad un poco más madura, pues los medios de comunicación plantearían estas cuestiones desde otra guisa. Porque, o sea, el mundo ha abierto titulares con 5 diputados que se fueron a cenar. Sí, señor, fueron a cenar, pero en fin, usted no puede hacer una causus belli de esto para plantear una crítica al gobierno. Veremos. Si estas son las nuevas armas y artimañas que se usan en política, pues al final pues pasará lo que pasará y todo esto pues podrá derivar en lo que dice el señor Tendero. De hecho, Olona, que de tonta no tiene un pelo, bastante lista, se ha dado cuenta de que esto puede sacar rédito su ex fuerza política, ¿no? Y de hecho el otro día decía, bueno, que hacer política de este caso y tal, que estaba muy mal, tal, no sé qué, ¿por qué? Porque está viendo que esto Vox lo va a aprovechar, vamos, va a tirar de la cuerda. Pero lo que digo es que es un caso bastante menor. O sea, si al final, si juntas, espero equivocarme, a lo mejor no. Es menor, pero teníamos a La Sexta en la puerta de la radio aquí, ahora en Fuerteventura, quiero decir. Pero quiero decir, a lo mejor me equivoco y son cientos de millones de euros los que han estafado a estas personas, pero da la sensación de que aquí no hay más de 40 o 50 mil euros que se han extorsionado. O sea, que yo sé que una de las cantidades más altas que se dicen que un señor pagó 11.000 euros por una fiesta, pero este señor, la última llamada es, oye, me engañaron, o sea, usted me levantaron 11.000 euros para irnos de jarana y yo tuve que pagar la multa. Entonces, que no hay... Pero no estamos hablando de los hechos, estamos hablando del relato. No, yo estoy hablando de los consecuencias. Para mí los hechos son parte del relato. Que los hechos, es muy importante que los hechos dentro de 4 o 5 años. Claro. Para el relato. No, porque los hechos están en que hay una factura pagada de 11.000 euros de un señor que después tiene que pagar 74.000 euros. Los hechos son el relato. Si el relato es que el Javier Negre vaya diciendo por ahí que esto es sí porque sí, entonces tenemos un problema. O sea, por eso digo que hay que ser más serios en cuanto al planteamiento. Yo entiendo que los telespectadores son personas inteligentes y la sociedad en general se deja manipular lo justo, ¿no? Y llega un momento en que tú puedes engañar a todo el mundo un tiempo, puedes engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no a todo el mundo todo el tiempo. Eso no es viable, no se puede hacer. Y en estos 2 meses podrás engañar a todo el mundo todo el tiempo, eso es lo que hay que ver. Bueno, esperemos que no sea así, al final que no repercuta, por lo menos no en demasiada medida, en la salud de nuestra democracia. Javier, esperemos que, bueno, pues que esto no salga mucho más de madre, seguiremos analizándolo la semana que viene. Buen finde. Buen finde, feliz fin de semana a todos. Joséchu, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos y que a disfrutar. Pues muy bien. Son 2 días. A disfrutar también, que ya parece que se están también dando actos de carnaval en otros municipios, La Oliva, Morrojable y demás. Bueno, pues a disfrutar por allí también y olvidar un poco estas tesituras del día a día. Lo dicho, hasta la próxima semana. Muchas gracias.